Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de cuál es el mayor mito relacionado con el consumo de proteínas. Cuando hablamos de proteínas, bueno, es un tema recurrente, ya sabéis, entre los deportistas. Muchas veces se suele hablar de la necesidad o la importancia que tiene aumentar el consumo de proteínas. Esto es algo relativo y el mito del cual os quiero hablar hoy es de que cuantas más proteínas consuma, más va a aumentar mi masa muscular. Esto es totalmente falso. Bueno, ya sabéis que los totalmentes a mí no me gustan prácticamente nada y aquí hay muchas cosas que tenemos que analizar respecto al consumo de proteínas y sobre todo respecto a falsas creencias que existen asociadas al consumo de proteínas. Una de esas falsas creencias es que el consumo aumentado de proteínas va a hacer aumentar mi masa muscular. ¿Aumentado hasta dónde? Porque cada uno de nosotros puede tener unos requerimientos. Si yo supero esos requerimientos, no voy a obtener un beneficio extra. Y aquí es donde os decía que vamos a tratar de entender cómo funciona nuestro cuerpo para saber realmente si nosotros como deportistas nos podemos beneficiar de aumentar ese consumo de proteínas o no. El mito o la falsa creencia que existe es de si yo, por ejemplo, voy al gimnasio para hipertrofiar, para aumentar mi masa muscular, tengo una dieta que cubre mis requerimientos, pero como quiero aumentar la masa muscular más rápido, voy a añadir un cacito de proteínas en el desayuno, otro en la comida y otro en la cena, es decir, 75 gramos extra de proteína. ¿Eso va a suponer que mi músculo aumente más rápido? No. ¿Por qué? Porque ya tengo cubiertos mis requerimientos con la dieta. ¿Y cuáles son esos requerimientos? Individuales, porque dependen del peso corporal y dependen del tipo de entrenamiento. Vale, estamos hablando ya de un tipo de entrenamiento concreto que es hipertrofiar, ¿no? El músculo, es decir, un entrenamiento orientado a conseguir ese objetivo. Pues ya sabemos que los deportistas que quieren aumentar la masa muscular abundantemente necesitan un consumo superior de proteínas a otros deportistas que no busquen ese objetivo de aumento de la masa muscular, sino igual de mantenimiento o de mejora de su función. En este caso, podríamos decir que estos deportistas se benefician de un consumo mínimo de 1,8 gramos por kilogramo de peso. ¿Y qué ocurriría si superamos los requerimientos? ¿Dónde está ese límite? Ese límite también es variable. Variable en relación ¿a qué? Al aumento de la intensidad o de la frecuencia de los entrenamientos. Es decir, yo puedo aumentar la demanda de esas proteínas, de esos aminoácidos que obtengo a través de la proteína, aumentando los entrenamientos. Por lo tanto, podríamos pensar que ese aporte extra o aumentado de proteínas, si va asociado a un aumento de los entrenamientos, sí podría tener cierto sentido, pero si no, no lo tendría, porque evidentemente los requerimientos estarían estabilizados. Otra, vamos a decir, falsa creencia, podríamos decir, relacionada con el consumo de proteínas, es que el exceso de proteínas va a producir un daño renal. Esto hoy en día
no está 100% demostrado. De hecho, la evidencia parece indicar lo contrario, es decir, que no exista daño renal asociado al exceso de proteínas. Ese exceso de proteínas, es decir, las que mi cuerpo no utiliza, mi cuerpo es capaz de eliminarlas. Pero esa eliminación no es algo inmediato, ni las proteínas o esos aminoácidos que circulan por la sangre resultan tóxicos para mi organismo. Realmente mi cuerpo es capaz de mantener, vamos a decir, no es real, pero evidentemente como si tuviéramos flotando esos aminoácidos en una nube durante un periodo de tiempo durante el cual mi cuerpo es capaz de seguir utilizándolos. Llega un momento en el cual mi cuerpo necesita ir eliminando progresivamente esos aminoácidos o esas proteínas que se encuentran en exceso y tienen que pasar por el hígado, transformarlas y eliminarlas a través de la orina. Eso es lo que tradicionalmente o antiguamente se pensaba que podía suponer un trabajo extra para el hígado y para los riñones, llegando a causar daño. Realmente no hay evidencia científica de que esto realmente ocurra, sino que realmente, como os digo, puede ser un proceso más ligero para nuestro cuerpo, es decir, que no le produzca tanto estrés o tanto perjuicio, sino que realmente es mayor el beneficio de tener lo que se suele denominar ese pool, esas proteínas o esos aminoácidos ahí un poco retenidos en nuestro organismo para que nuestro cuerpo sea capaz de utilizarlos no solo en la mejora de la masa muscular, sino también para cubrir todo el resto de funciones que necesitan esos aminoácidos para funcionar adecuadamente. Y que evidentemente en el caso de los deportistas que quieren aumentar su masa muscular, esos requerimientos también se pueden ver aumentados. Es como si tuviéramos un mini almacén extra aparte de la masa muscular, que no es cierto, que no existe ese almacén, pero sí existe esa capacidad de los aminoácidos de estar circulando por nuestra sangre sin causar daño hasta que se eliminan. ¿Esto cómo lo podemos detectar o cómo podemos saber si realmente nos están sobrando o no esas proteínas que se eliminan en la orina? De hecho, por ejemplo, personas que llevan dietas carnívoras estrictas, es decir, con un consumo muy abundante de proteínas en la dieta, no tienen proteinuria, es decir, no se elimina directamente esas proteínas a través de la orina, ya que eso sería un error metabólico también que nos haría tener que revisar qué es lo que está ocurriendo en nuestro organismo. Realmente aquellas personas que eliminan exceso de proteínas a través del mecanismo adecuado en el organismo, podríamos en algunos casos asociarlo al pH también o a otros valores también que aparecieran en un análisis de orina, pero que realmente no se asocian, como os digo, a un empeoramiento de la capacidad de filtrado glomerular, que eso es lo que realmente nos valora el funcionamiento de los riñones. Dentro de ese consumo, vamos a decir alto o muy alto de proteínas, sí es verdad que sabemos que existe un límite en la utilización de esas proteínas, como os estaba diciendo. Por lo tanto, no siempre consumir más proteínas nos va a resultar beneficioso, pero es que tampoco nos tiene por qué resultar perjudicial. Si ese consumo elevado de proteínas además va acompañado del resto de nutrientes que necesita nuestro organismo para conseguir funcionar de manera adecuada, evidentemente no es algo que nos vaya a resultar perjudicial. A veces, cuando ese consumo elevado de proteínas desplaza el consumo de otros alimentos
que también nos proporcionan nutrientes esenciales necesarios para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué pasa? Que se lo achacamos el problema a las proteínas y realmente el problema viene asociado por el déficit nutricional provocado por la eliminación del consumo de otros alimentos. Es decir, a veces le tenemos que dar la vuelta a la tortilla, tener otra visión o ver las cosas desde otro ángulo para saber valorar realmente cuál es el problema o de dónde puede venir ese problema en el rendimiento deportivo. Imaginaros una dieta hiperproteica en un deportista que busca hipertrofia y que no consigue aumentar la masa muscular. Pues igual el problema no está en la cantidad de proteínas, sino en la escasez, en ese caso, de carbohidratos en la dieta para la obtención de energía, que es la que nos va a permitir favorecer ese aumento de la masa muscular. Como veis, las variables son muchísimas a tener en cuenta en ese aporte proteico. Pero ya os digo que dentro de esas falsas creencias, la mayor, vamos a decir que es la de cuantas más proteínas mejor, y la segunda sería que un exceso de proteínas se asocia a problemas para la salud. Realmente tenemos que ver de dónde pueden estar apareciendo esos problemas y cuáles serían los causantes. Si realmente es que existen más cantidad de proteínas de la que necesitamos o si ese aumento del consumo de alimentos con proteínas desplaza o elimina el consumo de otros alimentos que también pueden ser necesarios. También es importante tener en cuenta en ese aumento de proteínas para responder a los requerimientos de cada deportista que la digestibilidad y la utilización de los aminoácidos de las proteínas provenientes de la dieta siempre es mejor que la de los aminoácidos provenientes de los suplementos, teniendo en cuenta que también es importante valorar la presencia de lo que se denominan aminoácidos limitantes, que pueden estar presentes en ciertos alimentos en mayor o menor medida. Por lo tanto, la variedad también en el aporte de diferentes tipos de alimentos proteicos nos puede hacer posible que no exista esa limitación en el aporte de esos aminoácidos que son imprescindibles para utilizar los demás. Por eso se llaman aminoácidos limitantes. Es como si yo necesito hacer montañas de fichas y en todas tengo que poner una pieza blanca. Y si no hay pieza blanca de base, no puedo poner más montaña. Pues cuando se me acaban esas piezas blancas, se me acabaron las montañas. Pues lo mismo ocurre con los aminoácidos de la dieta. Así que eso también sería algo a tener en cuenta, la presencia de suficiente cantidad de esos aminoácidos limitantes. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.